Hola Misael, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy contenta porque nos dejaron un mensajito para el podcast. ¿Querés que lo escuchemos? Dale, vamos a escucharlo. Hola, buen día Misael. Hace ya muchos años, aproximadamente casi 20 años que me dedico al turismo, sobre todo al traslado, a la realización de City Tour por la ciudad de Buenos Aires y sobre todo a la recepción en el aeropuerto internacional, tanto para ir a buscar como para ir a llevar al pasajero. Tengo clientes en muchos lugares del mundo, sobre todo Latinoamérica, pero la gran mayoría la tengo en Brasil, sobre todo en la ciudad de San Pablo, Río de Janeiro. Y el interés mío en este momento es estar ubicado en los blogs de turismo, que es donde habitualmente muchos viajeros verifican a la hora de ver las recomendaciones y estar asegurado con quién se deben comunicar. Y ahí es donde apuntaría un poco más. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias Carlos por dejarnos tu comentario en la web. Recuerden que cualquiera de ustedes que quiera sumar o agregar un tema de debate o de alguna consulta en específica, lo puede dejar en los comentarios de nuestra web. En la parte debajo del reproductor van a encontrar un formulario donde pueden sugerirnos el tema, hablar en los siguientes podcasts, junto con un mail y un número de WhatsApp para ponernos en contacto. Así es, así es. Y después les mandamos el podcast, como vamos a hacer con Carlos también. ¿Y qué te pareció la consulta de Carlos? Bueno, primero me puse como muy contenta, más allá de que era la primera consulta, sino también me puse muy contenta que esté pensando en promocionarse en blogs de turismo. Sí. Porque es una estrategia de marketing muy buena, muy actual y muy contemporánea para este tipo de épocas, y no todas las personas dentro del sector turístico lo piensan así. Así que primero, felicitar. Una buena estrategia, sí, porque realmente lo felicitamos. Después, con respecto a lo que es el caso en particular, ¿no? Él nos pregunta muy específicamente: yo quiero potenciar la publicidad en el público brasilero, que es el que hoy tengo más, o sea, el que más me está rindiendo dentro de mi empresa, y específicamente en blogs, porque sé que los turistas consultan primero en los blogs turísticos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, primero vamos a hablar un poco de, bueno, ¿y cómo podemos aparecer dentro de un blog? ¿No? O sea, ¿cómo podemos publicitarnos nuestra empresa, publicitarnos nosotros a partir del blog que escribe otra persona? Bueno, primero que nada, una de las cosas que hay que hacer es una lista de blogs turísticos de personas brasileras que estén viajando alrededor del mundo y hagan artículos sobre sus viajes. Entonces, aquí vamos a encontrar también diferentes tipos de blogueros, ¿no? Porque puede estar el bloguero deportista que solo va a hacer turismo a lugares donde va a correr una maratón. Puede haber blogueros turísticos más relacionados a la enología. Entonces, uno también tiene que ver dónde está situado y qué es lo que ofrece su destino al turista que uno quiere que venga, para también ver en qué blogs se puede situar mejor. Claro, porque no solo están los blogs más generales de viajes en turismo, sino están los más específicos, que esos también nos sirven muchísimo porque los podemos linkear directamente con los gustos y los intereses de nuestros clientes actuales, ¿no? Por ejemplo, si Carlos sabe que la mayoría del turismo brasilero que recibe, el 30%, sabe que sí o sí no se pierde una visita a un tour por bodegas, por ejemplo, bueno, ya va a saber que tal vez promocionar en un blog específico que trate la enología o el mundo del vino le va a rendir bastante, porque es un tipo de target que corresponde, claro, a lo que él ya viene trabajando. Claro, también no sé si sabía, Juli, que Buenos Aires es la ciudad donde hay más librerías per cápita. Mirá. Sí, no sí. Entonces, capaz que hay muchos turistas brasileros, esto lo estoy diciendo como capaz porque no lo tengo, pero que el tema cultural y todo
arquitectónico, intelectual, les puede llamar mucho la atención. Sí, Buenos Aires en general siempre impulsa bastante eso, ¿no? La cultura sí de Buenos Aires es hermosa. Pero bueno, un poco volviendo también a cómo nos podemos promocionar dentro de este tipo de blog, más allá de hacer esta primera investigación y enlistar, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los blogs más atractivos? ¿Y cómo los analizo, no? Vamos a decir algunas cositas muy por arriba que sí o sí hay que tener en cuenta. Primero, chequear no solamente el blog, sino las redes sociales de la persona que escribe el blog. Exacto. Si el blog es personal o es un blog que está escrito medio anónimo, ¿no? Que tira tips de viajes, pero que no tiene una cara visible. Claro. Para ahí también nosotros entender si queremos trabajar también con marketing de influencia, que es lo que está en boga y lo que también rinde bastante hoy en día, o no nos interesa ese tipo de... Me gustó lo que tocaste porque hace un tiempo nos pasó de interactuar más indirectamente, pero sí interactuamos con una bloguera ¿cómo la conocimos? A través de Instagram. La bloguera escribió una determinada marca que quería ir a conocer y la bloguera mismo se contactó y la bloguera mismo subió muchas fotos de este cliente a su cuenta de Instagram. Y eso también es importante, ¿no? En este caso que tenga un Instagram movido. Claro, por ejemplo, en el caso de nuestro cliente particular, que es del sector turístico, pero no de traslados específicamente, sino que es de bodegas, una bodega, en este caso la bloguera se contactó con la bodega a raíz de lo que venía viendo en las redes sociales y demás, pero también la bodega, o en este caso la empresa de traslados, puede hacer el contacto con el influencer, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta? Primero, bueno, obviamente, cómo funciona el blog, cuál es la interacción en ese blog, si la gente realmente comenta sus entradas, si no las comenta, y qué pasa también en redes sociales, qué pasa en Instagram, qué pasa en Facebook, cómo se mueve, si la cantidad de personas que lo siguen tiene más o menos una relación de por lo menos el 10% de las personas que interactúan con ellos. Sí. ¿No? Un mínimo, por ejemplo. Por lo menos una cosa que estaría bueno preguntarle al bloguero, a la bloguera, a la bloguere, sería que cuántas visitas tiene en su blog por artículo. Para uno también tener la idea, ¿no? En quién está apostando. Claro. Y después también hacerle la pregunta clave es... bueno, en 2020, ¿tenés planificado venir a Buenos Aires? Sí, tengo planificado. Perfecto. El traslado te lo hago yo. Claro, ahí, por ejemplo, la empresa tiene que tener una contrapartida atractiva para el influencer o el bloguero, y lo mismo el influencer y el bloguero, ¿no? O sea, tiene que tener como una forma de justificar, bueno, este mes a mi blog entraron tantas personas, o la historia que hice mencionando tu marca tuvo tales resultados, ¿no? Esa es una información que la empresa que hace este convenio con el influencer, con el bloguero, tiene que tener en cuenta para poder medir si le está rindiendo la publicidad, y el bloguero también tiene que tener una contrapartida por eso, ya sea porque tengo un traslado gratuito o porque tengo un determinado pago al anuncio. Eso es algo que irán evaluando bloguero. Sí, eso es caso a caso, ¿viste? Es caso a caso. No hay una fórmula tampoco. No hay una fórmula tampoco, pero sí es necesario tener más o menos medio previsto, medio armado, cuál sería esa contrapartida que yo como empresa estoy dispuesto a dar y a cambio de qué. Claro, ¿no? porque, o sea, es una inversión. Totalmente, es una inversión. Sí. Y la forma de medirlo no va a ser por la cantidad de ventas que hagamos, específicamente de manera cruda, porque así no es que funciona el marketing en redes sociales por lo menos, sino que va a ser más que nada por la cantidad de visualizaciones o de interacción que se generó, ¿no? Y eso tal vez no impacta al principio y impacta más a mediano plazo. Te voy a poner un paréntesis. Sí. Se podría hacer, sí. Si Carlos tiene una web, por ejemplo, lo que pueden hacer es el bloguero recomienda los traslados de Carlos. Uh-huh. Y hace un enlace específico que después, a través de Google Analytics, Carlos va a poder ver de las páginas web de los URL, el
el link, el www.tanto, ¿de dónde está entrando la gente a su web? Claro. Entonces ahí va a tener la posibilidad de medir los resultados que le está dando el entrar a la web, ¿no? A ver, eso no quiere decir tampoco que las personas que entren al link reserven y que las que no entren no reserven, porque no es una relación directa tampoco. Claro, eso yo me refería más que nada a eso, o sea, no vamos a tener un resultado que vamos a poder medir por la venta cruda, sino que sí por las personas que entraron, que tampoco es el resultado específico, porque pudieron haber personas que entraron porque lo vieron y no cliquearon ahí, pero fueron después por otro lugar o lo buscaron en internet por otro lugar, pero eso es como alguna de las formas de las cuales nosotros podemos medir ese rendimiento. Y también, cada influencer y cada bloguero tiene también como sus requisitos o sus especificaciones y cada uno maneja diferentes códigos, entonces ahí es más que nada seleccionar cuáles siento que me convienen, cuáles ya vienen trabajando con otras marcas, qué marcas, si tiene exclusividad, si no, eso también evaluarlo y después empezar a proponer un poco. Pero hay otras formas también de poder que tu marca aparezca en un blog de turismo y que no necesariamente tengas que hacer contacto con un influencer. Claro, por ejemplo, campañas a través de Google Ads que no sé si vieron que a veces cuando están navegando en una web, en el costado o abajo aparece alguna imagen o formato GIF a veces que intercambian en un mismo espacio varias imágenes promocionando un producto, una web o algo. Si por ejemplo entran en TripAdvisor, van a ver que en la parte, a través de la aplicación de celular, en la parte inferior, hay anuncios que se configuran a través de Google Ads y la mayoría son relacionados al viaje. ¿Por qué? Porque las empresas configuran estar con las personas que están interesadas buscando destinos, buscando servicios, buscando experiencias. Totalmente, sí, así es. Eso es algo que está bueno tener en cuenta porque a través de las campañas de Google Ads uno puede aparecer con las personas que en esos momentos están interesadas y están buscando información. No es que apareces aleatoriamente en cualquier lugar del mundo, sino que, por ejemplo, como Carlos decía, los lugares donde están más concentrados sus clientes es en Río y en Sao Paulo. Entonces, por ejemplo, puede configurar que la publicidad de él aparezca en Río y Sao Paulo para personas que en esos lugares están buscando información sobre viajes en Buenos Aires. Claro. Aparte, también otra cosa que pienso que por lo cual me pareció magnífico que Carlos nos diga específicamente quiero promocionarme en blogs de turismo, es porque también el traslado es una de las cuestiones más sensibles y también en Buenos Aires, ¿no? Donde hay tantas historias de que el remisero me paseó por toda la ciudad y me cobró mucho más caro o ese tipo de cuestiones. Entonces es como que también elegir un traslado en turismo es apostar a un viaje seguro, a que... Aparte el aeropuerto de Buenos Aires a veces es un poco complejo de cómo salgo de acá, ahí te aseguras que hay una persona con un cartel que digamos ya lo tenés como contratado de antes, entonces es un servicio que la gente suele reservar muy a menudo, pero no es cualquier persona, ¿no? Tal vez no es un mochilero que va un poco más como por instinto a veces a viajar, ¿no? Sin crear estereotipo, ¿no? Pero no es cualquier tipo de persona, tiene gustos, intereses y tiene prioridades también, entonces es como que eso es muy importante también a tenerlo en cuenta a la hora de publicitar, a la hora de poner gustos, intereses y de poder segmentar bien ese target. Sí, y bueno, a ver que también estábamos hablando de Google Ads, hice muy por arriba una estimación para poder también un poco que hablar y contarles de números, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, cuando uno configura las ubicaciones en Google Ads de Río de Janeiro y Sao Paulo, en total hay más de 50 millones de personas. Hay 80. Muchísimas. Son muchísimas. Y de todo eso, empecé a hacer la prueba de, bueno, vamos a ver cómo busca la gente. Muy por arriba es esto, ¿no? Entonces,
Disculpen mi portugués, pero creo que se dice viajem, no sé. Para Buenos Aires. Eso tiene 2.400 búsquedas mensuales y el techo máximo por una persona que busque con eso y haga clic es de $0.50. Claro, esto significa que cada clic de la persona te va más o menos a valer $0.50. O sea, cada clic Como que máximo. haga. Como máximo. Ahí va. Después, por ejemplo, que Carlos también mencionaba City Tours. City Tour Buenos Aires lo buscan en todas estas regiones. 390 búsquedas mensuales es la estadística que nos dice Google Ads que hay de búsqueda. Y el valor aquí aumenta a $1.50. Claro, y el clic. Esto es interesante porque si bien hay menos personas, menos cantidad de personas que buscan esas palabras, sin embargo es más costoso. ¿Y por qué es? Y porque esas palabras son mucho más específicas. O sea, la gente que busca City Tours en Buenos Aires está como bastante ya, tiene en mente que va a hacer un City Tour, por ejemplo. Ya está evaluando una decisión de compra. Y es por eso que la pauta publicitaria es mucho más costosa. Claro, y o sea, a ver, si te sale $20 el City Tour y teniendo una página web que también sea intuitiva, dinámica y que posibilite a la persona hacer la reserva, fíjate que está regalado, es un negocio, sí, porque claro. Con $1.50 te aseguras una reserva de $20, por ejemplo. Claro, sí. Ojo que no cada clic Sí, que nosotros compremos va a ser una reserva, ¿no? O sea, después está en la práctica medir, bueno, cuánto tengo que invertir yo en ads y cuánto Exacto. es el retorno que yo tengo y hacer ahí la evaluación y también hacer esa evaluación en cuanto a estas palabras claves que decíamos de qué me conviene más, si esta que la buscan más personas pero que no es tan específica o esta que es más específica de venta y la buscan menos personas. Son todas cosas a tener en cuenta. Claro, y mira, y después la última. No, me confundí con las palabras clave. La que cuando dije la de viajen para Buenos Aires, esa era pacotes Buenos Aires, de Bien, paquetes. de paquetes, Bien. Y la viajen Buenos Aires, el valor techo es de $0.34, o sea, un tercio de dólar. Claro, está como en el medio de las otras dos. Y tiene 880 búsquedas mensuales. Que esa podríamos decir que está bastante bueno apostar por esa palabra clave. Dentro de estas tres es como la mejorcita. Claro, sí. Esto es muy por arriba de muchísimas palabras clave y las palabras clave no solamente sirven para poder promocionar la publicidad, sino también para posicionar mejor la web. O sea, todo el contenido que vos hagas en tu web, teniendo en cuenta estas palabras que la gente más busca, vas a poder lograr que tu web se posicione mejor también en los buscadores. Y hay algo que estamos hablando como una obviedad, recién me di cuenta, pero es importante. El anuncio de Google Ads tiene que estar linkeado a algún lugar, o sea, la persona hace clic y a dónde va. Claro. Y ahí es lo que recién estabas diciendo, a la web. Sí. O sea, en este caso, uno se tiene que asegurar cuando hace una publicidad de Google Ads que tenga un destino en el cual la persona se pueda asesorar más. Claro. Pensemos que las personas no es que de repente en vez de nuestro anuncio dicen, ay sí, me encantó el anuncio, voy a llamar. No, generalmente lo que hacen es cliquear para buscar más información, para ver si ese anuncio es confiable. Y en este caso de los traslados, como hablábamos antes, es muy importante generar confianza. O sea, la persona que primero ve el anuncio, decide cliquear, el anuncio ya le tiene que generar una cierta confianza. Más cuando hablamos de traslados, ¿no? Y después dirigir a una web que también genere esa confianza. O sea, que primero que tenga una web destino prolija, porque justamente yo si estoy encargando un traslado previo, es porque justamente lo que estoy buscando es viajar, moverme más tranquilo, viajar con más seguridad. O sea, quiero llegar y que me encuentren ahí y no. Entonces, es muy importante acá
el objetivo de la web, o sea, qué va a hacer esa persona cuando llega a la web, si solo va a ampliar información o si va a tener también una forma de contactarse para reservar o un motor de reserva para reservar directamente online. O un chat para consultar en el momento, ¿no? Eso se verá en la estrategia de la web, pero sí es clave que esa web genere mucha confianza, que aparezcan fotos reales con personas reales que ya se han viajado, sí. Que las estén fotos de los portugués automóviles, también. Que esté en el idioma en el Sí. que estamos apuntando, o la posibilidad de traducirlo, o igualmente con Google puedes traducir todo, ¿no? Pero son cosas bueno, clave. claro. Sí, son cosas que le facilitan la vida al final al turista y a quien está comprando. Y también tenemos un set de acciones que se pueden realizar sin hacer un anuncio en Google Ads y sin tener una web, A ver. que es la interacción. Uh-huh. Comentar blogs, comentar el foro de TripAdvisor, Sí. abrir un foro de TripAdvisor, por ejemplo, que diga las recomendaciones de lugares para visitar en Buenos Aires. Claro, por ejemplo, TripAdvisor, no sé si todos lo conocen, pero tiene un espacio, como una especie de foro, donde hay preguntas frecuentes de las personas y otras personas les responden, ¿no? Y ahí es muy común que una persona diga, voy a viajar a Buenos Aires, quiero consultar cuál es la forma más práctica o cómoda, claro, o segura de moverme en la ciudad. Entonces, una empresa que se dedica a los traslados, hacer ese comentario y decir, mira, para moverte en Buenos Aires te recomendamos claro, primero contratar un transfer más que un taxi porque no sé cuál o cuál cosa, que le haga una recomendación y que aproveche y que deje también ahí su link o su lugar para que... Por ejemplo, no sé cómo manejarme si me conviene llevar dólares o cambiar pesos argentinos para ir a Buenos Aires. Claro. Y es esa pregunta que tampoco tiene que ver con traslados. Es importante que la respondas. Yo por lo menos pienso eso. ¿Vos qué opinás? Sí, o sea, yo creo que empezaría primero por las más específicas mías de traslado, porque preguntas de turismo debe haber un millón, pero sí tal vez tener en cuenta como esas o algunas, y yo sé que generalmente mis clientes vienen a Buenos Aires por eventos o vienen a Buenos Aires por lo que decías vos, correr una maratón, aprovechar ese tipo de cuestiones como para tener presencia ahí. Ahora, es importante que si yo contesto e interactúo en ese foro, la gente pueda encontrarme en algún lugar, en redes sociales, en la web, pueda ampliar la información. Exacto. Después también interactuar en las redes sociales, ¿no? Sí, y en los mismos blogs también, ¿no? Esta lista de blogs que nos hicimos, comentar esos blogs, tratar de interactuar, tratar de tener contacto. Exacto. Con respecto a las redes sociales, acá este manejo que hablamos antes de las palabras clave para poder anunciar en Google Ads, que antes de pasar a redes sociales, algo muy importante que también hay que tener en cuenta en redes sociales es el código visual, ¿no? Porque también cuando nosotros diseñamos un anuncio, no solamente es lo atractivo que diga el anuncio en sí o la palabra clave, sino también cómo es ese anuncio de llamativo para el público al que yo estoy apuntando, ¿no? Entonces, un poco hacer una pequeña investigación de cuáles son las publicidades que tienen más éxito en Brasil, qué tipo de colores usan, cuáles se destacan más dentro de lo que ellos usan. Y eso puede ayudar bastante a que la persona pare y haga un clic o lea el anuncio. Bueno, y yendo a redes sociales específicamente, acá ya tenemos, si ya pensamos la parte de ads, un montón de palabras clave que algunas nos pueden usar para los hashtags. Y también tenemos un mundo de interacción porque acá sí podemos generar alianzas digitales con marcas complementarias. No solamente, si nos expandimos un poco más, acá estamos tratando específicamente el tema de los blogs y tal vez los influencers en turismo, ¿no? Pero podría ser alianzas estratégicas con hoteles, con bodegas, con un montón de operadores turísticos que hacen también a la promoción de nuestra marca. Pero específicamente con los influencers y los blogueros, algo a tener en cuenta es que tal vez sea mucho mejor que nuestra marca interactúe con un comentario que con un like.
porque el like va a quedar bastante perdido. Claro, pero el comentario no. Claro, entre todas las personas que tal vez le dan like a esa foto, porque si es una persona de influencia seguramente tiene muchas personas. En cambio, un comentario es mucho más fácil que la gente lo vea. A veces también tenemos muchísimos comentarios, pero bueno, si la interacción es más fluida, tenemos muchas más posibilidades de que las personas puedan ver nuestra marca ahí también. Bueno, entonces, Misa, decinos algunas cosas a tener en cuenta cuando publicitamos en redes sociales. Por ejemplo, te voy a tirar la primera. A ver. ¿Cuándo podemos publicitar? ¿Cuándo podemos decidir en qué momento invertir? Me gusta esa pregunta. Podemos tener en cuenta los feriados brasileros. Completamente. Sí. Podemos tenerlos en cuenta porque ahí es donde la gente más que nada se va a pegar la escapadita. Por ejemplo, a mí me encantan los diarios de Argentina. En este caso, analizando el turista argentino que se va, ¿no? La Nación y el Clarín. En diciembre de 2019 te están publicando un artículo en su web. Los feriados 2020 para pegarte las escapadas. Y en Brasil las personas, a ver, y en todos lados funcionan con esa lógica. Totalmente. Feriados largos, fines de semanas largos, te vas para algún otro lugar. O bueno, hay un tipo de turismo que está un escalón más arriba, que ya tampoco importa la época, sino que directamente podés estar promocionando porque es un tipo de turismo que siempre está viajando. Lo que hay que tener en cuenta es que a lo que en estas locaciones de Brasil hay muchas personas, uno también a la hora de hacer una publicidad tiene que hacer muchos filtros. Porque, por ejemplo, cuando estábamos analizando las búsquedas a través de Google que hacen las personas, entre los 3 tipos de palabras claves, si se suman, que estuvimos mencionando hace unos minutos, entre pacotes Buenos Aires, City Tour Buenos Aires y Viajem Buenos Aires, entre las 3 sumamos aproximadamente unas 3.500 búsquedas. Entonces, unas 3.500 búsquedas mensuales en estas locaciones, cuando hay 80 millones de personas que están ahí concentradas, o sea, si se hace una publicidad a través de Facebook e Instagram, tiene que estar muy segmentada para que le lleguen a estas personas. Entonces, mi recomendación principal sería que para empezar a invertir en Google y no en Facebook. Si queremos que las personas vean la publicidad en el momento de planificación del viaje, o sea, cuando están allá. Esa sería mi gran consejo. Y después, si por ejemplo el turista primero fue a Mendoza, a la tierra del Malbec, y después va a Buenos Aires, capaz que una de las acciones que se podría realizar ahora sí en Facebook Ads sería configurar el idioma, de que se le apunta a personas de habla portuguesa y se ejecute un anuncio que esté todo en portugués, para las personas que están viajando dentro de Argentina, que hablan portugués. Claro, y ahí ya estamos apuntando a brasileños que ya viajaron a Argentina, que están en el país, que están ahí en estos y que momentos, tal vez claro, en cualquier momento se vayan para Buenos Aires. Buenísimo, me encantó ese tip, y también me encantó que mencionaste lo del idioma, que es importante, ¿no? Si vamos a hacer anuncios para un público que tiene otro idioma, tener en cuenta de hacerlos en su idioma también es clave. Sí. Bueno, ¿qué les pareció este podcast? ¿Tienen temas para sugerirnos? Acuérdense que lo pueden hacer en nuestra web. En la parte de abajo de Podcast Turístico hay un formulario y ahí pueden completar sus temas que quieran sugerir. Si tienen algún desafío en su empresa también, como por ejemplo el de Carlos, de el fortalecer su presencia dentro del turista brasilero, los invitamos a comentarnos, porque con mucho gusto estaremos respondiendo a través de aquí.
Sí, también los que quieran pueden entrar a nuestras redes sociales a @otrapieldesign y dejarnos ahí un audio con el comentario que quieran que pasemos por el podcast, que también seguramente lo vamos a poder hacer. Sí. Juli, ¿leíste el blog de experiencias turísticas? No, sabes que todavía no, pero voy a tener que ir a hacerlo. Bien, lo pueden ver cada vez que hacemos un podcast, a la semana siguiente o a la otra en este caso. Tratamos siempre de estar dejando un resumen escrito también, porque sabemos que hay gente que le gusta escuchar y hay gente que le gusta leer. Sí, y para las personas que son más visuales todavía como yo, vamos a hacer también un resumen visual en redes sociales también. Con esquemitas, ¿no? Con esquemitas, Bien. que me estuvieron gustando mucho, así que vamos a hacer eso también. Esperemos que les haya gustado, que se hayan quedado con varias cosas que les sirvan y que las puedan aplicar. Repetimos nuevamente que cada empresa en particular es un mundo y tiene como sus diferentes matices. Siempre es importante a la hora de generar acciones estar bien asesorados con respecto a esto y tener en cuenta las particularidades de cada empresa y tener muy en cuenta cuál es el público actual que ya tienen, porque eso nos va a dar un montón de gustos, intereses y parámetros que nos van a servir para segmentar. Así que dicho esto, les mandamos un saludo grande Y un abrazo. Esperamos vernos, oírnos en el próximo podcast. ¡Chau!